Entonces nos mandan ese mensaje: si no eres feliz es porque te falta el amor. Si no eres feliz, entonces claro, en vez de encargarte de trabajar contigo mismo, estás esperando el amor. Claro. Entonces cuando por fin tienes una persona, pones en los hombros de la otra persona la responsabilidad de que tú seas feliz. Entonces la clave es: ¿eres feliz? No. Pues tienes que cambiar algo. No es normal. O sea, es decir, el ser humano, la vocación del ser humano es ser feliz. Todo ser humano ha nacido para ser feliz. Es muy difícil ser un ser humano en el siglo XXI. Ok. ¿Por qué? Porque te dicen, te meten en tu cabeza un pensamiento que es altamente nocivo, que actúa como un virus, que es: tú puedes ser lo que quieras. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Vive más libre. Vive más libre. ¿Qué tanto poder tiene nuestra palabra en la creación de nuestra realidad? ¿Y qué tanto tiene que ver eso con la congruencia, con la vocación? Pero la palabra, no solo la palabra hablada, sino la palabra pensada, que eso es algo que me llamó mucho la atención, que nos va a hablar el invitado que tenemos aquí el día de hoy, que me siento muy contento de tenerlo aquí. Él viene de España, de San Sebastián. Él es Álvaro Remiro, es profesor de astrología, transmite las ciencias de Hermes, que ya lo investigarán, Hermes Trismegisto, creador del Kybalión y muchas otras cosas. En sus clases de astrología lo hace él también, como la filosofía hermética. También imparte talleres prácticos de espagiria, que ahorita nos va a explicar un poquito de esto, donde mediante procesos de laboratorio busca la transformación interna. Ayuda mediante la terapéutica hermética y la astrología a reconectar a las personas con su esencia y encontrar su vocación real del alma interna, digamos, ¿no? Desde 2010 colabora con el laboratorio Elidin de la empresa Nutergia en la elaboración de remedios florales. En 2018, junto a su esposa Alba Cabrera, fundaron la escuela Solve, un espacio donde pueden acudir todos los que buscan un cambio de paradigma, es decir, transformar su manera de ver y de vivir la vida y compartir todo aquello aprendido para poder transmitir su propia experiencia de cambio y las ciencias de Hermes y algunas otras cosas más que nos pasaríamos todo el podcast presentando todo lo que ha hecho Álvaro. Álvaro, bienvenido y muchas gracias por aceptar venir a este espacio. No, muchas gracias por tu invitación. Yo estoy encantado. No, encantado yo y además, bueno, pues sé que tienes una gran trayectoria con esto que vimos aquí y además lo sé por la persona que te contactó con nosotros, que es alguien muy, muy querida para mí, ¿no? Entonces, hablábamos antes de empezar la grabación del poder de la palabra, pero no solamente la palabra que yo puedo decir una cosa, pero que es la palabra que está en mi pensamiento. Explícanos un poquito de esto. Primero vamos a darle su verdadero poder a la palabra. Porque si tú al ser humano le quitas el lexema, el fonema y el número, ¿qué queda? Un mono. Uh-huh. Todo lo que construye el ser humano está basado en esas tres herramientas sagradas. A ver, entonces es lexema, fonema y número. La palabra hablada, la palabra escrita y el número. Ok. Uh-huh. Por tanto, la palabra es una de las grandes herramientas que define a un ser humano, que es lo que diferencia a un ser humano de un mono. Uh-huh. Entonces nosotros somos capaces de crear, porque estamos hechos a imagen y semejanza, uh-huh, a imagen y semejanza del creador. Sí. Lo que pasa que como somos capaces de crear, creamos Dios a nuestra imagen y semejanza, que es ese gran A ver, error. eso está interesante. O sea, no es que seamos como, ay, Dios es igualito a nosotros, sino nosotros creamos una imagen de lo que creemos que es Dios. Claro, nosotros creamos una imagen porque tenemos la capacidad de crear y creamos a través de la palabra, porque así es como definimos las cosas que pensamos. Uh-huh. Por eso primero la palabra es pensada. Sí. ¿No? Antes de ser dicha, primero es la potencia y después el acto. Pero hay quienes dicen, no, perdón, hablé sin pensar, pero realmente había un pensamiento detrás de eso que dijiste. Sí, claro, lo que pasa es que no le dio tiempo a autocensurarse. Ok.
de procesarlo, digamos. Claro, porque vivimos en una sociedad de lo políticamente correcto, en la que hay que decir lo que hay que decir, lo que está bien y cómo se dice bien las cosas, y muchas veces eso hace que entremos en conflicto con nosotros mismos, porque cuando nosotros pensamos una cosa y decimos otra, generamos disarmonía. Uh-huh. Y entonces es muy común. ¿Cómo se vive esto cuando alguien realmente desea una cosa, pero acaba diciendo otra, ¿no? Yo no sé si en España llegó este programa, pero yo de adolescente veía un programa que se llamaba Los Años Maravillosos, donde pues narraba, había un narrador que narraba su niñez, ¿no? Y que estaba enamorado de una chica y entonces, pero lo que se escuchaba en el programa era la voz del adulto y luego la actuación del adolescente. O sea, nunca veías al adulto, siempre viste la vida del adolescente. Y entonces yo recuerdo que decía, no, y entonces sentí que era el momento de decirle a la chica de la que estaba enamorado que la quería. Y a la hora que hablaba decía, ¿quieres un emparedado? ¿Quieres esto? O sea, y yo le decía el síndrome de Kevin Arnold, así se llamaba el personaje, ¿no? O sea, entonces una cosa es lo que estoy pensando y otra es la que acabo diciendo. Y ahí empieza esta disonancia, entonces, entre lo que pienso y lo que hablo y qué es lo que genera en cada uno de nosotros. Sí, claro, pues ese mecanismo, porque es, ¿por qué no dice lo que piensa? Por miedo. Por miedo a ser juzgado, por miedo a no expresar realmente lo que se siente. Vete a saber, es que está en su cabeza. Okay. Por miedo a que le digan que no. Por miedo a que le digan que sí. Sí. Okay. Pero básicamente el miedo. Ok. ¿Y cómo podemos ir entendiendo esta parte para las personas que nos están viendo, escuchando? Empezar a detectar cuando traemos esta disonancia. Se siente en el cuerpo, estás en la mente, tienes emociones encontradas. ¿Cómo lo sentimos en el día a día eso? A ver por dónde empezamos, ¿vale? Porque claro, para que se entienda, tienes que saber cómo funciona el mecanismo mental. Claro. ¿No? Entonces, yo lo primero que diría es que lo que diferencia a un ser humano de un mono es que el mono tiene una inteligencia innata. Toda la naturaleza tiene una inteligencia, ¿no? Por eso el logos, el universo, es inteligente, ¿no? Y es inteligente porque allá donde mires hay una inteligencia. Hay unas leyes que se cumplen. Hay unas geometrías. O sea, una galaxia no tiene cualquier forma. Tiene una forma que tiende a un número que atiende a una razón y eso es una inteligencia. Tú ves que en la naturaleza, como en ese aparente caos, hay un orden exquisito, ¿no? Y tú dices, no, es que esto es un desmadre. Como decía aquí en México, no es un desmadre. Es un orden, hay una inteligencia. ¿Quién pone de acuerdo a la abeja con las flores? Pero las flores necesitan a las abejas necesitan a las flores. Sí. ¿No? Entonces, cada uno de los seres cumple una función específica, que es su vocación, y otra función más amplia, que es en armonía con el todo. Y eso no es casualidad. Ya sé que los científicos dicen que la vida es una casualidad, que es como somos como un churro, que dirían en España, ha sido una casualidad. Y no, si resulta que todo el universo hay una inteligencia, todo el universo está perfectamente ordenado, pues la vida nace de esa inteligencia. Toda vida es inteligente. Porque cuando nace una tortuga, no tiene padre, ni madre, ni guía, ni maestro, ni tiene un... Porque ahí dejaron el huevito y salió y... No tiene un manual de instrucciones, pero nada más nacer sabe que tiene que ir al mar. No duda. No empieza a pensar, mejor me voy o no me voy. A la derecha. Sí. No, se va al mar. Se va al mar y ¿cómo sabe lo que tiene que comer? ¿Cómo sabe defenderse? Eso es lo que se llama inteligencia innata. Cada conciencia, cada ser tiene una conciencia. Esa conciencia tiene una inteligencia. Esa inteligencia y una capacidad de manifestar lo que es, de lo que es esa esencia. Entonces, todo tiene una congruencia. Y encima hay una congruencia de ese ser con el todo.
que es la armonía, que es la belleza, que es lo que buscaban los filósofos, ¿no? La búsqueda de la belleza. Y tenemos una belleza, una armonía interior. Entonces, el ser humano tiene dos inteligencias. Tiene la inteligencia innata y la inteligencia racional. Y ahí es donde viene la confusión del ser humano. Por eso a veces decimos cosas que no sentimos, queremos hacer cosas que no van con nosotros. ¿Por qué? Porque la inteligencia racional tiene que ver con algo que hace único al ser humano, que es el libre albedrío, la capacidad de decidir y la capacidad de crear. ¿Cuál sería el sentido? Porque me encanta esto que estás diciendo, porque pues vemos cómo la naturaleza funciona y a veces decimos, sin el hombre la naturaleza sería perfecta, casi, ¿no? Y decimos que somos seres más evolucionados. Entonces, esta parte del libre albedrío, ¿dónde entra para el crecimiento de nuestra conciencia? Bien, es una pregunta muy interesante. Bien, el ser humano es más evolucionado. A veces pareciere que no. Sí. ¿Vale? Y pareciere que el ser humano busca su propia infelicidad en vez de su felicidad. Sí, porque te vas a una y luego a otra y a otra, ¿no? Pero bueno, eso es lo apasionante de ser un ser humano. Entonces, claro, para poder aprender a ser un ser humano, no quiero decir la palabra buen, aprender a ser un ser humano, deberíamos primero ser conscientes cuál es nuestra parte humana. ¿Qué es lo que te hace ser un ser humano? Porque ir al gimnasio está muy bien, no digo que no haya que ir, pero no tiene que ver con tu parte humana, tiene que ver con tu parte animal. Ok. ¿Entiendes? Sí. Entonces, un águila se desarrolla porque tiene alas y tiene una capacidad de volar y tiene que entrenarse y se encuentra ella misma volando, por lo tanto, encuentra esa plenitud. Pero el pájaro no elige volar o no volar. El pájaro vuela, porque es pájaro. Sí. Incluso aunque no tenga ninguna referencia. Todos los de mi generación, que no teníamos móviles, celulares, pues todos hemos tenido la experiencia de rescatar un pajarillo que se ha caído del cielo. Sí. Y lo hemos guardado en casa pensando que se iba a quedar con nosotros, pero no, claro que no. Voló. El desagradecido. Acá en México se usaban los pollitos también, ¿no? Que uno se los llevaba a la casa y al rato se morían porque pues no estaban en su entorno natural y les sufríamos. Pero bueno, estás hablando de esa naturaleza que tienen ellos predeterminada, por así decir. Entonces, pues un pájaro sabe que tiene que volar, un pez sabe que tiene que nadar, etcétera, ¿no? Pero un ser humano tiene que elegir pensar. ¿Entiendes? Okay. Tiene las cualidades, tiene las potencialidades, pero tiene que decidir voluntariamente hacerlo. Entonces, básicamente, por reducir a lo simple, ¿no? Por reducir a lo simple, la diferencia es que no quiero hacer una extensión de cómo sería toda la evolución desde que nace la vida en la Tierra, que se podía explicar tranquilamente desde la alquimia, y vamos a quedarnos solo en ese último detalle, ¿no? que es cuando el ser humano da un salto evolutivo. Resumiendo a lo simple, ¿el vegetal puede existir sin el mineral? No, pues entonces el vegetal es una evolución del mineral. Sí. ¿El animal puede vivir sin el vegetal? No, pues entonces el animal necesariamente ha tenido que nacer del vegetal a través de un salto evolutivo. Y llega por fin el último salto, ¿no? Que va de la tierra al agua, al aire y al fuego. El fuego, que es la libertad. Por eso me encanta el nombre de tu podcast. Vive más libre. Y aparte mi signo es fuego. Soy Aries, tiene que ver entonces. Claro. Entonces esa libertad que tiene el ser humano de elegir nace de que tiene conciencia de sí mismo. Esa es la diferencia. El mono no tiene conciencia de yo. No sabe qué es mono. El tigre no sabe qué es tigre. Pero eso no le impide ser tigre. Sí. El ser humano tiene idea de ello. Entonces hay un cambio profundo en la percepción de la realidad. Porque ahora hay dos. Como tengo idea de yo, creo una frontera entre yo y el universo. Entre yo
y tú, creo una separación. Porque aparece la idea de yo. Y cuando aparece la idea de yo, aparece la puñetera pregunta. ¿Cuál es la puñetera pregunta? ¿Quién soy? Entonces, soy la conciencia, soy el que actúa. Esto es lo importante. Aparece la puñetera pregunta. ¿Quién no se la ha hecho? Todo el mundo se la ha hecho. ¿Quién soy? Pero claro, no solo eso, sino al percibir yo diferenciado del entorno, aparece la segunda pregunta. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Pues el ser humano ha nacido para responder esas dos preguntas. Porque hay algo importante, y perdón que quiera como ahondar un poquito en esto, es, pues, venimos de Dios, ¿no? Y luego vamos a regresar a Dios, y entonces de repente dices, pues, y entonces, ¿cuál es el sentido de esta vuelta para acá si se supone que vamos a regresar al origen? Bueno, pero eso sería empezar por el tejado. Y nos encanta a los seres humanos empezar la casa por los tejados. Primero tenemos que comprender lo más sencillo para entender lo más complejo. Correcto. Entonces, empezar a hacer una divagación cuando ni siquiera has encontrado el sentido de tu vida. No tiene sentido. Intentar encontrar el sentido de la vida es complejo. Claro. Claro. Entonces, primero te tienes que encargar de ti mismo. ¿No? Porque voy a usar una frase muy típica, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Entonces, el ser humano tiene un gran poder, que es la capacidad de elegir. Porque como yo tengo idea de yo, entro en una percepción de la dualidad, cosa que no tiene un águila, un mono. Son porque simplemente... Por lo tanto, podemos intuir que ellos se sienten uno con el todo. Uno con el bosque. Los seres humanos antiguos, primitivos, se sentían uno con el bosque. Entendían que había una inteligencia, que le ponían un nombre, Arrutan, Basajaun. Y los que leen ahora, o los que estudian ese tipo de pensamiento, creen que estaban hablando de dioses. No, estaban hablando de una inteligencia invisible que ellos eran capaces de inferir, porque veían ese orden. Y ellos establecían comunicación, leían el vuelo de los pájaros, hablaban con las fuentes, hablaban con los árboles. Sí. Y los árboles eran parte fundamental cuando alguien quería conectar con una sabiduría o quedarse. Entonces, todavía no estaban tan diferenciados. Nosotros estamos desconectados de la naturaleza. Nos surge reconectarnos con la naturaleza. ¿Y qué pasa, Álvaro, en este caso que decimos, bueno, se supone que la humanidad va en constante, y lo digo entrecomillado para los que no nos están viendo, en constante evolución, y ahora resulta que estamos más desconectados de ese todo que lo estaban algunas otras sociedades o algunas otras culturas, etcétera? ¿Realmente entonces estamos en evolución? ¿O cuál es el momento en el que estamos ahorita? Bueno, pues todo lleva su proceso, ¿vale? Es decir, cuando hay un gran cambio hay una crisis. Ok. Y evidentemente un salto evolutivo implica un reajuste, siempre. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento. Cuando estamos hablando de evoluciones de millones de años, pues a nosotros nos parece mucho, pero en realidad es un... En el todo es un poquito nada más, ¿no? Sí. Que hace falta para que todo se reajuste. Sí se reajusta, y si no, no pasa nada. Es decir, se va al garete todo y la naturaleza, como sabe hacer su trabajo, se encarga otra vez de empezar el proceso. Entonces, el principal problema de la idea de yo es que me doy demasiada importancia a yo. Me siento separado. Me siento solo. Sí. Actualmente hay mucha sensación de soledad, ¿no? Efectivamente. Pero no es más que una sensación, porque en el fondo sabemos que todo está conectado. Entonces, recuperar eso es conectar con la inteligencia innata y coordinar armónicamente tu inteligencia innata con tu inteligencia racional. ¿Para qué me sirve entonces la inteligencia racional? Porque si no me separo del mundo, no puedo conocer el mundo. O sea,
Si no me separo del mundo, quiere decir, si no tomo un poco de distancia, no lo puedo ver. No lo puedo conocer. Ok. Puesto que soy parte de él. Entonces, para conocer el universo, para conocer el mundo, me tengo que separar del mundo para poder observarlo. Aunque sea una ilusión. Sí. De que esté separado, pero no puede hacer otra manera. Entonces, como yo puedo comparar, puedo elegir. Ahí nace el libre albedrío. Como puedo elegir, me puedo equivocar. Ahí viene el drama. Por eso digo que el libre albedrío es nuestro don y nuestra maldición. Sí, claro. Sí, porque más fácil sería, pues, ya, o sea, no hay libre albedrío, esto estás destinado a hacer y vámonos, ¿no? Claro, todo el mundo me hace esa pregunta. Entonces, claro, sería mejor volver como el tigre o, ¿no? Sí, pero la pregunta es esa, pero en realidad te dicen, ¿quieres realmente volver a eso? Y vas a decir, claro, no, ¿verdad? No quiero. Más directa es la pregunta. ¿Quieres renunciar a tu libre albedrío? Exacto, sí. No. Sí. Bueno, pues entonces aprende a usarlo. Claro. Si no quieres renunciar a tu libre albedrío, aprende a usarlo. Aprende a elegir. Porque me quejo de mis elecciones conscientes, inconscientes o lo que sea, pero a la vez no quiero renunciar a eso. Claro. Y a la vez no quiero renunciar al libre albedrío, pero me encanta echar la culpa a los demás de lo que me pasa. Buscar quién es el culpable de lo que yo estoy viviendo. Echar la culpa a afuera. Yo estoy viviendo algo, pero yo soy el bueno de la película, yo soy el pobrecito. Sí. Y los problemas están fuera y no. Los problemas están dentro y las soluciones están dentro. Esa es la clave. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. Personas que están viviendo momentos complejos ahorita de crisis, etcétera, que bueno, hay mucho de esto. ¿Cómo se podría empezar a cambiar esta percepción? Y ahí donde entra este tema de nuestra palabra, de nuestra vocación, para empezar a generar un bienestar distinto, ¿no? O sea, una manera de estar distinta en mi realidad que puede no gustarme, pero que necesito entender que la puedo transformar, ¿no? Bueno, lo primero que haría yo sería renombrar, redimensionar, reentender la crisis. Ok. ¿Qué es la crisis? ¿No? La mayoría de la gente identifica la crisis con sufrimiento. Sí. La crisis como algo que no tendría que pasar. Y resulta que la crisis es el mecanismo que utiliza la naturaleza para evolucionar. Ok. Por lo tanto, no puede haber cambio sin crisis. No puede haber evolución sin crisis. Crisis y evolución se necesitan mutuamente para existir. Entonces hay que desdramatizar cuando uno se siente en crisis para saber cómo salir de ahí. O aceptarla, disfrutarla. ¿Y cómo se disfruta? Porque suena, aquí platicamos y suena como muy, muy bonito, ¿no? Pero como alguien que ahorita está en crisis que no sabe si me siento súper mal y amanecí, ya no más falta que venga el perro y ya sabes, ¿no? Y ahora me vienen y me dicen que tengo que disfrutar la crisis, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se hace eso, no? Pues mira, la crisis la disfrutas cuando te das cuenta de que la ves diferente dependiendo desde dónde la estés mirando. ¿Vale? Vamos a hablar de una crisis que todo el mundo ha vivido. A todo el mundo le han dejado alguna vez. Sí. ¿Vale? Y aquello fue una crisis terrible. Sentías que el corazón, sí. Me destrozó la vida, hizo polvo mi autoestima. Sí. ¿No? Una crisis terrible. ¿Vale? Ahora todo el mundo reconocerá que alguna vez él ha dejado a alguien. Sí. ¿Fue una crisis? También. ¿La sufrió? No necesariamente. A lo mejor un poquito nada más en lo que se le quitaba la culpa, ¿verdad? Pero... Claro, entonces tenemos dos varas de medir. Si alguien me deja, aquel es un desgraciado. Pero si yo soy el que lo deja. Dejo, no soy un desgraciado que le ha destrozado la vida a la otra persona.
Pero ese era un cambio que probablemente necesitaban los dos. Sí. Eso es entrar como en neutralidad, ¿no? Claro, buscar la búsqueda del equilibrio y la búsqueda del entendimiento y la búsqueda de la coherencia. No puede ser que si otra persona me hace una cosa, eso es horrible y espantoso, pero si yo lo hago está muy bien. Claro, sí. Y eso porque todas esas cosas nacen de patrones de realidad que nos creamos que son falsos. Por ejemplo, hablando de este tema, y no quiero olvidarme de la crisis, tenemos que volver a la crisis. Todo el mundo parte de un patrón mental que en un conflicto hay uno bueno y uno malo. ¿Estás de acuerdo? O sea, pasó en este caso, alguien dejó a alguien, hay un villano y hay una víctima, claro, ¿no? Ese es un patrón de realidad. Sí. ¿Vale? Si tú estás en conflicto con alguien, ¿quién es el bueno? Pues yo. Evidentemente. Sí. Pero si tú le preguntas al otro. El otro, claro. Sí. Si una amiga tuya se separa, está clarísimo. El otro sí. que tu amiga está bien y el otro es el desgraciado, o viceversa, ¿no? Si es un amigo el que se separa, entonces tu amigo no es un machista y un abusador. Él es la otra bueno. que es una bruja. Sí, correcto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si se separan dos amigos tuyos? Ahí la cosa se complica. Ahí ya no es tan fácil crear una realidad. Sí. Porque fíjate que estamos creando realidades. Sí. No estamos describiendo la realidad. Sí. ¿Entiendes? Estamos creando una versión de la realidad. Una versión que está interesada, que está basada en un patrón de realidad que yo doy como real, que en un conflicto llega a haber uno bueno y uno malo. Y que después, desde mi subjetividad, declaro quién es el bueno y quién es el malo. Claro. Pero cuando tus dos amigos son los que se separan, los dos te van a decir que son el bueno. Y tú, ahí ya te cuesta un montón decidir. Claro. Pero eso no es lo más alucinante. Lo más alucinante es que si los escuchas, lo que te cuenta uno y otro no tiene nada que ver. Son realidades completamente distintas. Como si que es a su vez lo que se cuenta cada uno a sí mismo. Efectivamente. Entonces cada uno, en vez de atender su parte, porque en realidad esas relaciones que ahora se llaman tóxicas. Sí. El nombre es técnico. Sí. Ahora. El nombre de moda. Pero decimos que el otro es el tóxico. No, la relación es tóxica. Ni uno ni otro. No, es en sí el conjunto. Es una relación de necesidad mutua. Cuando se crea una relación de necesidad mutua, en un principio parece amor. Sí. Porque uno necesitaba A y el otro necesitaba B. Sí. Pero como es una relación que se genera desde la necesidad, va a acabar tronando. Y la responsabilidad es de cada uno. Si tú no te das cuenta de cuál es tu parte, cuál es tu necesidad, volverás a repetir el patrón una y otra vez con diferentes personas. Cuando encuentres esa persona que tiene esa necesidad que es simétricamente asimétrica, por decirlo de alguna manera. Sí. Diferente pero igual. Entonces la crisis, ¿cómo se puede disfrutar? Pues entendiendo el sentido de la crisis. ¿Qué le pasa a una persona cuando está en crisis? Que ha dejado de sentir, ha dejado de tener sentido lo que estaba haciendo. De repente no sabe quién soy. Estamos operando el día a día nada más. No sé quién soy. La crisis dice, no sé quién soy, no sé qué hago aquí. Es como un reseteo. No sé para qué estoy. La crisis te da la oportunidad de un reseteo. Sí. Y no sabes quién eres de repente porque esa idea de yo que habías construido no era armónica. Entonces tú no puedes hacer un cambio en tu vida sin crisis, porque tú creas tu personalidad. O sea, una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú crees que eres. Lo que tú crees que eres, sí. Entonces, ¿pero desde dónde me relaciono con los demás? Desde lo que creo que soy. Desde lo que creo que soy. Entonces yo me construyo una personalidad y esa personalidad esté tranquilo porque creo quién soy. Sí. Entonces, cuando de repente se me cae el chiringuito, y ya no puedo sostener más el autoengaño, vamos a llamarle la mentira. Que al que se le miente es realmente a uno mismo, ¿no? Sí, claro. Pero te miente a ti mismo, pero después también a los demás. Sí. Porque necesitas
necesitas esa personalidad para cubrir una apariencia que quieres dar. Y normalmente esa apariencia que quieres dar nace de un pensamiento negativo hacia ti, nace de una palabra. De una palabra que uno se dice en silencio incluso. Sí, en silencio y en oscuridad. Y que se sufre como las almorranas en silencio. Sí. Que no quieres que se entere nadie. Claro. y eso genera una personalidad que se aleja de lo que tú eres. Pero ahí es desde donde te relacionas con los demás y antes o después se va a caer. Y eso es maravilloso. Y cuando se cae es cuando se entra en la crisis más fuerte, ¿no? No, cuando se cae es cuando tienes una nueva oportunidad. Pero a ver, esta parte creo que es fundamental porque muchas personas, más bien como dices, todos hemos vivido en algún momento crisis, pero ahorita hay mucha crisis de identidad, hay mucha crisis de lo que debe de ser. Ahora el tema de incluso las creencias religiosas está teniendo como un cambio. Escuchaba un reportaje hoy por la mañana del tema de, pues ahora ya tener pareja ya no está de moda y cosas de ese tipo que son como visiones distintas, pero cuando entras ahí pierdes este sentido de realmente quién soy y hacia dónde quiero ir. Y tú me dices, bueno, la crisis viene y se debe disfrutar. Entonces, ¿cómo le podemos resignificar el drama de la crisis y entender que necesito bajar X barreras o qué sé yo, tú nos dirás, para salir de ahí, digamos, y en otro estado, ¿no? Vamos a ver si me explico bien, ¿vale? Porque no quiero expresar que debes disfrutar. No, debes no. No estás disfrutando porque no la estás entendiendo. Ok, a ver, eso es bien. ¿No la estás disfrutando o no la estamos disfrutando porque no la estamos entendiendo? No sé para qué llegó esa crisis a mi vida. Claro. Okay. De hecho, no hay más que llevar a una persona a su pasado y puede elegir eventos que sufrió muchísimo, pero ahora, cuando lo ve desde lejos, dice, qué suerte. Sí. Ahora, ya entendí por qué me pasó tal, ¿no? Claro, pero lo hacemos a posteriori, cuando tenemos más experiencia. ¿Se podría hacer en el momento real? Sí. Si te das cuenta que eso está sucediendo por algo y por qué está sucediendo. A lo mejor en el momento no lo entiendes del todo. Si partes... No, pero sabes que tiene un sentido. ¿Entiendes? Después del día que viene. La noche. Después del verano que viene. El invierno. Sí. Después del orden que viene, el caos. ¿De dónde nace el caos? ¿De dónde nace el orden? Del caos. Del caos. Por lo tanto, ¿el caos es malo? No. ¿Un estado caótico es malo? No. ¿Un estado donde tú no estás definido es negativo? No. Cuando tú comprendes que el caos y el orden se necesitan mutuamente y que los dos son estados adecuados y que se van a suceder en el tiempo, porque el mismo proceso evolutivo del ser humano, mi niño cumple 7 años y muere el bebé. Y pasa a un estado caótico y hay un cambio de conciencia. Llegas a los 14 años y entras en un caos, porque hay un momento de crecimiento, de evolución y de ampliación de conciencia. Llegas a los 21 y hay otro. Es decir, esos procesos de caos son procesos de crecimiento. Y son naturales, al ser humano. Al ser humano. Y desde ahí debemos desdramatizarlos. Y a todos los seres. Entonces, cuando comprendes que eso es un orden natural y que vas a crecer a través de eso, lo que pasa es que tú no te das cuenta cuando realmente eliges tú el cambio, no lo sufres como crisis. Sin embargo, si sucede el cambio y tú no quieres que suceda, es cuando sufres en la crisis. O sea, hay algo en mí que sabe que tiene que haber un cambio, pero me estoy resistiendo porque le va a caer mal a papá, a mamá, porque fulanito me va a juzgar, porque la sociedad lo va a ver mal, porque X o Y. O porque tengo miedo, o porque he creado una idea. O no quiero asumir la responsabilidad que eso implica. O porque he creado una falsa idea de que necesito sostener a todo lo que da esta personalidad que tanto me ha costado construir y tanta energía empleo en sostener. Eso está súper. Entonces el miedo a la muerte, el miedo a perder la idea de yo,
está detrás de todo eso. Y cuando no se acepta la muerte, aparece la agonía. Cuando no se acepta el cambio, aparece el sufrimiento. Sí. Y como hablando de esta analogía con la, valga la, ¿cómo se dice? La rima, ¿no? La agonía con la, el sufrimiento que se lleva en la agonía con el cambio, es entender que la agonía no me está llevando a ningún lado, sino a estar alargando esa transformación o lo que esa crisis me está trayendo. Efectivamente. Y entonces cuando tienes que preguntar qué no has entendido, ¿qué tienes que entender? ¿Qué es lo que tienes que aprender? O sea, un ser humano ha venido aquí a aprender. Porque la consecuencia de buscar la respuesta a las dos preguntas es aprender. Aprender de la naturaleza, aprender de las relaciones, aprender del universo, aprender del cosmos, aprender de ti, aprender de otras personas. O sea, la base es aprender. O sea, lo que para un pájaro es volar, para un ser humano es aprender. Ya. Okay. Entonces yo lo veo todo en términos de aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que descubrir? Y ahí es donde tengo que sufrir entonces para aprender. ¿Esa es una elección? No, es darte cuenta, por ejemplo, que te echen del trabajo es una crisis. Sí. Que te vayas del trabajo. Sí. Una se sufre y la otra. Bueno, la otra es una elección consciente, ¿no? Pero es lo mismo. El hecho es el mismo. Después resulta que te han echado del trabajo, sufres un montón, pero resulta que has tenido la oportunidad de encontrar otro que si no te hubieran echado del trabajo. O los enamorados que dicen, si no hubiera terminado aquella relación, no estaría contigo. Claro. Es decir, sí. Sacar conclusiones simples es lo mejor. Es decir, crisis vamos a tener, porque todo está en constante cambio. Y entonces adaptarse al cambio para evolucionar. Por ejemplo, yo he tenido crisis, sí, claro. Yo tenía todo mi mundo presencial. ¿Vale? 20 años trabajando presencialmente. Llega la pandemia. Me quedo a cero de ingresos. En quiebra total. Bueno, pues hacía tiempo que me estaba resistiendo al cambio de la evolución, que era entrar en redes. Lo digital, ajá. ¿Vale? Sí, creo que muchos vivimos esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo me estaba resistiendo. Había señales que tenía que dar el paso, pero yo me estaba resistiendo pensando que lo de antes era mejor y que las redes eran malas. Prejuicios. Sí. Prejuicios. Llámalo prejuicios, llámalo miedo al cambio, miedo a lo nuevo, prejuicios, ideas prejuzgadas. Entonces, pues, gracias a Dios, pues apareció esa crisis que me hizo darme cuenta de que todo era diferente y que las cosas estaban cambiando y que si la gente gente que me necesitaba no me iba a encontrar porque yo no estaba donde él busca. Sí. Entonces eso te lleva a una nueva comprensión y te lleva a un nuevo aprendizaje, a encontrar una nueva dimensión para ti. Entonces claro, esa es la actitud, ¿no? Pero claro, esa actitud viene de que tú te responsabilizas de tu vida. Porque si tú vienes de una actitud donde tú eres víctima de la vida, todas las crisis se van a interpretar con sufrimiento. Porque tú no decides, no asumes la responsabilidad. Entonces, yo entiendo que una persona que esté en crisis pues está en ese estado caótico y que es muy difícil entender, que me entienda lo que estoy diciendo, de que se puede disfrutar. Claro. O sea, es decir, pero lo importante es que dice, se ha acabado eso que yo quería, esto ya no se da, y bueno, pues ya está, pues lo acepto y me adapto al cambio. O sigo pataleando, ese es el problema. Sigo quejándome, sigo pataleando, sigo diciendo esto no me tenía que pasar ahí no va. Ya hay un desgaste impresionante. Tienes derecho a enfadarte, pero que sea cortito. Expresas, porque es muy importante expresar las emociones, expresar la frustración, que no se hace. ¿No? O se hace ya que estás hasta arriba y lo avientas de una manera agresiva incluso, ¿no? Sí, desproporcionada, fuera de lugar y fuera de tiempo. Porque no se hace las cosas en su momento. Entonces es importante saber que las emociones están sujetas al pensamiento. Eso es algo que la gente no
normalmente no se da cuenta. Las emociones nunca no se pueden crear. Las emociones no se pueden crear. ¿Cómo es eso? No es un acto creativo. Ok. Enfádate ahora. ¿Te puedes enfadar? En este momento no. Estoy disfrutando la conversación. No puedo enfadarme. Ponte triste. No puedo, ¿no? ¿Cómo conseguirías estar triste? Pensando en algo que te pone triste. Sí, correcto. Sí. Por lo tanto, el pensamiento está directamente relacionado con la emoción. Y ahí viene la palabra interna, ¿no? El diálogo interno, lo que nos estamos diciendo sobre determinada circunstancia. Porque cuando aparece la idea de yo, tú generas una relación contigo mismo. Y aparece ese diálogo interno, confuso, caótico, sin orden, en el cual piensas una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Sí. Y que es donde realmente, es de donde realmente nace el sufrimiento, más que de la afuera. Sí. De ese propio diálogo interno. Y cuando hay esta parte de que pues también se dice muy, muy comúnmente, ¿no? Y que es que mi corazón y mi mente no están... Mi corazón me dice una cosa, pero mi mente me dice otra. ¿Qué hay de eso? Bueno, primero habría que detectar, ¿no? Lo del corazón. Porque claro, estamos hablando de cosas y que sin poder encuadrarlas a un caso concreto, ¿no? Yo prefiero hablar más de corazón, hablar de intuición. Ok. Porque cuando hablamos de corazón, hablamos de temas... Claro, ¿estamos hablando de temas románticos? Puede ser, pues sí, emocionales, familiares, románticos. Bueno, cuando la cabeza te dice una cosa y el corazón o el deseo te dice otra, porque no hay que confundir el corazón con el deseo. Sí, correcto. ¿No? Pues entonces tendrías que ser capaz de discriminar de dónde nace el deseo y qué patrón mental está en conflicto con tu deseo. Ya. Tener esa capacidad de reflexión, ¿no? Porque claro, cuando yo estoy trabajando con personas en mi consulta, una persona que tiene una relación completamente desastrosa, pero su argumentación para no salir de allí es que le amo. Entonces... No cuadra, ¿no? Vamos a ver, aquí date cuenta que hay algo que no cuadra. No, pero es que el corazón me dice, no, perdona, igual no es el corazón, igual es la necesidad. Ya. Entonces, a veces confundimos el amor con la necesidad, confundimos el amor con el deseo. Y compramos unos patrones de realidad respecto al amor que son muy nocivos, donde nos enseñan un amor necesitado, dependiente, y creemos que ese es el amor real, ¿no? Y no es amor, porque amor es armonía. Entonces, si tú en una relación no hay armonía, no hay simetría, no hay belleza, y por lo tanto no hay amor. Entonces, los arquetipos, la enseñanza clásica de los símbolos, los arquetipos, nos pueden aclarar muchísimas confusiones que nosotros tenemos a la hora de determinar qué es el amor, qué tiene que ver conmigo, qué no tiene que ver conmigo. Rápidamente, ¿un arquetipo sería un modelo a seguir o qué sería un arquetipo? Un arquetipo, desde la alquimia, es un patrón básico universal. Okay. Que, como el universo es holográfico, tiene un montón de expresiones en todos los niveles de la naturaleza y en todos los niveles de conciencia. Okay. Es decir, sería una ley universal. Sí. Sería un patrón universal que se manifiesta en todo. El patrón Venus es el patrón del amor, es el patrón de la belleza, de la armonía, de la proporción, de la simetría. Ahí donde vemos simetría y proporción, vemos belleza. Y lo vemos de forma innata. Sí. Y justo se ajusta al número. Porque una persona es considerada guapa tanto en cuanto sus facciones son simétricas y proporcionales. Por lo tanto, tenemos un conocimiento innato matemático. O sea, por eso pues este está más bonito que el otro, por así decir, pero no es una, ¿cómo se llama? Una discriminación, sino es más bien una percepción natural. Y después hay otras cosas que son
innatas y que tienen que ver con el me gusta, no me gusta. No son racionales, ¿vale? Sí. Pero sí son inteligentes. Y tienen que ver con esa inteligencia innata que yo te estaba hablando antes. ¿Cuál es entonces la relación entre la razón y la inteligencia? Porque creemos que si razonamos estamos siendo inteligentes. No necesariamente. Creo que es la creencia de que razónalo, ¿no? O sea, razona esto y entonces para que tomes una decisión más inteligente, ¿no? Racional bueno, irracional malo. Otro patrón de realidad que compramos alegremente igual no es cierto. Uh-huh. Para eso tendríamos que definir bien las palabras. Por eso el poder de las palabras. Una palabra yo la puedo expresar y resonar en tu cabeza con un significado diferente al cual yo lo estoy expresando. Uh-huh. Entonces, conectar con tu parte irracional, que tiene que ver con tu inteligencia innata, que tiene que ver con lo que tú eres en realidad, ¿no? Es sencillamente fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fruta te gusta más? A mí, por ejemplo, la fresa. ¿Por qué? No te sabría explicar exactamente por qué, ¿no? Es irracional, ¿verdad? No hay una razón. Pero tú estás seguro. Sí. Que es la fresa y no otra. Y otro te puede decir, no, el mango es mucho mejor. Y podemos empezar a argumentar racionalmente, no, porque la fresa tiene no sé qué y eso te provoca no sé cuántos. Y sí. Buscamos explicaciones racionales a cosas que no tienen razón de ser. ¿Qué color te gusta? El azul. ¿Por qué? Pues porque se me hace bonito. Pero ¿no? tú automáticamente la gente yo intenta buscar una razón. A intelectualizar eso, intelectualizarlo, ¿no? Cuando no es necesario. Te gusta y punto. No hay un color que sea mejor que otro. Podemos argumentar y podemos pelearnos, incluso podemos matarnos. Sí. Porque yo tengo razón, ¿no? O sea, me gusta. Tu razón está bien y la tengo que respetar, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero que tenemos que hacerlas porque razonamos que eso es lo adecuado, pero igual es que no es lo adecuado para mí. Entonces ahí es donde ese diálogo entre mente racional y inteligencia innata puede generar armonía. ¿No? Porque lo que me hace a mí feliz no necesariamente le hace feliz a otro. Y a veces queremos imponer al otro lo que debería de hacer. Sí. O de ser, ¿no? Y nos autoobligamos. Nos autoobligamos, ¿no? Porque esto es lo que hay que hacer, esto es lo que debe ser, esto es lo que tiene que ser. Eso es lo que está bien visto, por así decirlo. Sí. Entonces, tomamos constantemente decisiones desde lo que creemos bien o mal, porque jugamos con esos patrones bueno o malo, de perfección e imperfección, en vez de vivir desde la espontaneidad. Y vivir desde la espontaneidad no es como vivir suelto, así como barca que la lleva el viento para acá y para allá. O sea, en donde es vivir espontáneamente, pero también tener como un plan, tener una hacia dónde, dónde se conjugan estas dos partes, permitiendo la espontaneidad, pero también teniendo una claridad de hacia dónde vamos. Vale, pero yo te voy a hacer una reflexión, ¿vale? Que tiene que ver con el título de tu podcast. Vive más libre. ¿Por qué has puesto vive más libre? Porque yo lo creé, esto y mi libro, igual desde había una intención en ti de vivir. De vivir más libre. Desde mi perspectiva, claro. Bien. Sí. Ahora vamos a reflexionar sobre la espontaneidad y la libertad. Si no eres espontáneo, ¿puedes ser libre? No. Pues es muy simple. Hay un capítulo en mi libro, a ver qué opinas tú, de libertad y libertinaje. ¿Dónde está, si es que hay una línea o como tú lo quieras poner en tus conceptos, donde, pues entonces yo soy espontáneo, hago lo que quiero a la hora que quiero, como quiero, y no me importa lo que el otro sienta o piense? ¿Hasta dónde está esa línea? ¿No? Hay muchas líneas ahí. No hay una ni dos.
¿no? Porque, claro, tenemos que comprender que, evidentemente, tenemos un paradigma que está sustentado por una serie de ideas básicas que damos como reales y a partir de ahí se crea una libertad y unas normas. Uh-huh. Lo que está bien considerado en una cultura es escandaloso en otra. Uh-huh. Y eso tiene que ver con los prejuicios. Porque digo que esa tiene muchísimos matices. Sí. ¿No? Porque hay algunas cosas pues que, bueno, pues tú puedes considerar que andar desnudo no tiene por qué ofender a nadie. Uh-huh. ¿No? Pero otro puede pensar que sí. Sí. Y entonces, pues ahí es como nos peleamos los seres humanos, ¿no? Porque creamos realidades y ponemos normas. Evidentemente, si tú vives en unas normas, tienes que vivir en esas, y tienes que convivir porque se han impuesto esas normas. Entonces es un tema como muy profundo. Claro. Para dejarlo, vamos a decir, en una frase concreta de qué sería libertad y qué sería libertinaje, porque eso en cada cabeza de una persona sería un universo completamente diferente. Uh-huh. Entonces yo sería plantear que nada de lo que te hace libre puede hacer daño a otro. Nada de lo que te hace libre puede hacer daño a otro. Ahora, el otro puede sentirse dañado porque envidia tu libertad. Entonces no tienes que ser libre para que otro no se ofenda. Sí. No podemos crear una norma. Situaciones que, digo, pienso en personas que están en los grupos, que están con mi club y todo esto, que viven, vamos al caso de la infancia, ¿no? Donde dices, bueno, pues yo realmente no tenía conciencia y papá o mamá sembraron en mí esto o me dañaron o abusaron o qué sé yo. ¿Y cómo entraría esta parte? Porque hay personas que dicen, ¿cómo? O sea, la libertad del otro sí me hizo un daño. Entonces, ¿cómo podemos reencuadrar este punto? Bien, vamos a intentar reencuadrarlo, porque claro, evidentemente siempre va a haber alguien que se va a sentir mal con lo que yo diga, porque va a recordar su caso. Sí. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, básicamente, yo no creo que nuestros padres tengan tanta influencia. Ok. Es más, si tú creer que tiene tanta influencia, van a tener tanta influencia. Si yo creo que eso influye, incluso el tema de, bueno, pues me justifico porque papá o mamá fueron o hicieron así. Justifico mi realidad a veces. ¿O no? No, siempre. Ok. Siempre. O sea, cuando tú no asumes la responsabilidad de tu vida, echas balones fuera siempre. Uh-huh. Y te viene bien cualquier cosa, el colegio, la familia, y ya sé que mucha gente se va a escandalizar por lo que estoy diciendo, porque ya se ha dado como real sí. que cualquier suceso en la infancia es digno de ser traumático. Ok. ¿Y si no? ¿Y si no? Con que solo haya una persona que haya vivido la misma experiencia que tú y no se haya traumatizado, es que era potencialmente posible no traumatizarse. Uh-huh. Incluso hay familias donde en el mismo contexto los 2, 3, 4, 5 hijos lo vivieron distinto. Hombre, es que eso es lo que yo digo siempre. Nosotros éramos 6 hermanos. Mis padres y mi madre tenían el mismo discurso. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que mientras una hermana sacaba matrículas de honor en la Universidad del Opus, un hermano estaba en la oscuridad de los bajos fondos? ¿Es mérito de los padres el éxito de ella? ¿Es culpa de los padres la realidad del otro? ¿La realidad del otro? Sí. Yo solo sé una cosa, que si tú crees eso, no puedes ser libre ahora. O sea, si creemos, y lo voy a mencionar, no sé, se escucha mucho en estos tiempos el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Sí. Entonces, si yo creo que eso realmente marcó mi vida, entonces voy a estar dejando la responsabilidad ahí afuera. Pero ¿cómo explicarle a alguien que decía, pero es que yo era un niño, era una niña?
Estaba indefenso, estaba a cargo de ellos, esto, el otro. Y claro, siempre nos vamos a ir al caso más tremendo. ¿Vale? Nos vamos a dejar los casos tremendos aparte, porque tienen un tratamiento especial. Claro. Vamos a los casos normales. ¿Vale? Y resulta que tenemos un montón de personas que han tenido unos padres que les han dado estudios, les han dado todo, y resulta que tienen traumas. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo trabajos de este tipo, porque hago trabajos de transformación personal, de relaciones familiares, entonces hacemos una ronda. Y resulta que uno se queja que sus padres no le dieron contención. Y el otro se queja de que sus padres fueron estrictos. ¿Ahora qué le hacemos? O sea, que si fueran estrictos, mal. Sí. Y si no son estrictos, mal también. Porque es digno de ser traumático. Es digno de ser traumático, eso está interesante. Y entonces creas una realidad traumática. Sí. Cuando ya se institucionaliza que todos tus problemas vienen de allí, de los padres, pues ya te sirve para justificación de todo. Claro. Para que no asumas la responsabilidad. Entonces le decimos al otro, tú tienes que entender lo que yo viví, tú tienes que entender lo que me hicieron. Y bueno, es sencillo. En el fondo, mira, en el fondo es ayudar a la gente a que se dé cuenta, ¿no? A mí me encantaba siempre, hace mucho tiempo que no leo Platón. No Platón en sí mismo, sino los diálogos de Sócrates. Sí. Ok. Ya. Entonces ahí ves cómo, si te haces las preguntas adecuadas, encuentras tú mismo las soluciones. Y la clave es que las personas encuentren las situaciones y se den cuenta, no que le digas lo estás haciendo mal o no deberías hacerlo así. Entonces yo nunca le voy a decir a alguien que no se sienta traumado porque debería no, pero sí se pueden hacer las preguntas adecuadas para que la persona se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta, ¿por qué? Porque 25 años pasando consulta aprendes muchísimo y te enseña muchísimo la gente. A mí aprendí en la consulta a través de personas que no se traumatizaron con situaciones terribles. Sí. Que era posible no traumatizarse. ¿Y cuál fue la clave? La gestión mental del suceso. ¿Y qué es lo que nos hace tener una gestión mental de un tipo o de otro? Al final todo decide de una decisión que tomas. O sea, podemos elegir y decido pensar eso. El problema es que el ser humano cree que lo que piensa no le queda más remedio que pensarlo, cuando la realidad es que decidió pensar eso, pudiendo pensar otra cosa. Y el segundo paso es que lo que yo pienso es real. Entonces, eso dificulta mucho que tú cambies la opinión que tienes sobre un suceso. Pero se puede hacer. O sea, yo pues también viví traumado porque mi padre me puso a trabajar con 17 años, yo quería estudiar y me conté una serie de historias que me tuvieron traumado durante un tiempo hasta que me di cuenta que quién me impedía estudiar. Entonces hice un trabajo y que me ayudó muchísimo a resignificarlo todo. Entonces, cuando me abría la posibilidad de estudiar y dedicar mis fines de semana a estudiar las cosas que me gustaría, que ahora estoy encantado porque si no hubiera seguido una carrera convencional, sí, en vez de estudiar lo que me apasiona, sí, y probablemente me habría quedado atrapado en una carrera sí, que realmente no fuera mi vocación, ¿no? Claro, ahora lo ves con la distancia, es fácil verlo, en el momento. Pero en el momento no, claro. Entonces, claro, me di cuenta de varias cosas. O sea, mi padre me obligó, bueno, mi padre me dijo, ¿podía yo haberme apuntado al instituto? Sí. ¿Lo hice? No. Entonces empecé a acordar cosas que no recordaba. ¿Por qué? Porque la memoria es selectiva. Entonces, cuando decides pensar algo, eliges los recuerdos que necesitas para sostener la idea. O una creencia, ¿no?
Todo es creencia. Sí. O sea, no existen cosas que son creencias y cosas que no son creencias. Yeah. Es decir, todo lo que elaboramos y creamos en nuestra mente es creencia. Puede que la creencia se ajuste a verdad universal o que la creencia no se ajuste a verdad universal, pero todo es creencia. Pero entonces yo elijo las memorias que le den soporte a esa creencia que elegí tener. Sí. Consciente o inconscientemente. Claro. Hablando de casos sencillos, ¿vale? Estoy explicando mi caso, sí, porque para mí fue fundamental. Porque, claro, el trauma lo sostiene el traumado. El trauma lo sostiene el traumado. O sea, hasta a través de una idea de que eso no tuvo que suceder y que eso tuvo unas consecuencias devastadoras en mí, que son reales porque yo lo estoy pensando y eso es real para mí. Sí. Cuando yo empecé a pensar, salí de ese pensamiento, empecé a pensar cosas distintas desde otro sitio, sin el prejuicio del dolor y de la impotencia, pues descubrí que estaba más enfadado conmigo mismo que con mi padre, por no haber tenido narices de enfrentarlo y por no haber hecho lo que yo quería hacer. Sí. Pero eso estaba enterrado. Entonces, digo lo del trauma, porque yo estaba sosteniendo el trauma. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el trauma tiene una necesidad, que es que el traumador reconozca el error, que tu padre reconozca el error. Ok, o sea, por tu culpa yo vivo traumado por esa situación. Por lo tanto, ¿el traumado se permitirá ser feliz? No. Porque el padre se iría de rositas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Esos son los laberintos mentales que creamos. Sí. Creamos laberintos mentales. ¿Qué sucedió en tu vida que te ha ayudado a ir como escudriñando por todos estos laberintos y todo y empezar a encontrar esto que nos compartes y que nos pueda ayudar en el día a día como a irnos separando de estas creencias que tenemos acerca de nosotros y que no nos están haciendo sentir bien? Pues mira, a base de fracasar muchísimo. La clave es fracasa todo lo que puedas, ¿no? Es decir, vive, experimenta. ¿Cómo llego a estas conclusiones? Porque he hecho de todo. Uh-huh. He hecho de todo. O sea, yo empecé, porque claro, a la gente no se lo cree, pero yo tenía un problema de comunicación terrible. Era incapaz de hablar con el cuello de mi camisa. O sea, incapaz de subirme a un escenario a representar una triste obrilla, pero literal, aunque me obligaran, me escondía para no salir. Que evidentemente no tenía que ver con mi naturaleza, sino que tenía que ver con un colapso por cierta asimilación de ciertas experiencias que me sucedieron cuando era niño. Sí. ¿No? Entonces, pero claro, todo eso lo disfracé con soy tímido. Entonces tú ya creas una realidad, no es que soy tímido, no es que tenga un problema, es que soy tímido. Uh-huh. ¿No? Entonces eso es como usamos la palabra y es el poder de la palabra. Sí. Entonces yo decreté que soy tímido, entonces esto es natural en mí, porque resulta que no me di cuenta de las consecuencias que tenía eso, porque en realidad no existen los tímidos, existen personas que han perdido la autoestima. O sea, no es un tipo de personalidad el tímido, sino es una autoestima que no se reconoce. Claro, tímido, tal como estoy definiendo yo tímido, es decir, que tienes miedo escénico, que tienes miedo a mostrarte, que tienes miedo a que te vean, que te pones en la última fila escondido, tienes ciertas actitudes que tú crees son mal, no, es que soy tímido, no, es que no tienes autoestima. Entonces, como no tienes autoestima, ves tantas cosas feas en ti que tienes miedo a salir porque crees que los demás lo van a ver. Sí. Y ese es el miedo que tiene todo el mundo, que los demás vean todo eso feo que veo yo en mí. Dime una persona que no vea cosas feas en sí misma. No, pues yo creo que todos vemos algo que no nos gusta a nosotros, ¿no? Pues eso se proyecta en el afuera y se sufre. Entonces empecé a buscar soluciones porque quería salir de ahí, ¿no? Porque me hacía feliz ese estado, no. Entonces no era adecuado para mí. Entonces la clave es, ¿eres feliz? No. Pues tienes que cambiar algo. No es normal. O sea, es decir, el ser humano, la vocación del ser humano es ser feliz.
Todo ser humano ha nacido para ser feliz. La alquimia dice que todos los metales nacen para ser oro. Okay. Tienen la potencialidad de ser oro. Pero algunos se quedan por el camino, en formas imperfectas de aquel metal perfecto que podían ser. Entonces nosotros la mayor parte de las veces somos versiones imperfectas de aquel ser perfecto que podíamos ser. Y no me gusta usar la palabra perfección porque es muy peligrosa para la mente. Sí, correcto. Porque puedes caer en el perfeccionismo. Sí. ¿No? Entonces nada va a ser suficiente nunca. Podríamos ¿no? cambiar la palabra perfección por armónico. Una persona está en armonía consigo mismo tanto en cuanto está a gusto consigo mismo y con lo que hace. Está en paz consigo mismo. En paz. Ajá. Estar en paz contigo mismo. Estar encantado de ser tú. Debería ser lo normal. Sí. Y ahí está la clave, no está en el afuera. Por eso no está en el tema de los padres, está en que tú, por lo que sea, no eres feliz. Y si no eres feliz es porque no estás tomando las elecciones de vida que son armónicas para ti. ¿Y cómo podemos empezar a alguien que dice, pues sí, yo quiero eso, pero de a poquito, cómo se puede empezar a decir, bueno, pues te voy a tomar ese tipo de elecciones, pero no sé cuáles son? Bueno, hay trabajos que yo les llamo de limpieza de conciencia. Que son trabajos de reflexiones, de tomar conciencia sobre todos esos pensamientos negativos que tienes sobre ti mismo. ¿De dónde han nacido esos pensamientos? ¿Son reales esos pensamientos? ¿Qué consecuencias tienen esos pensamientos en tu vida? Sí. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero necesitas desactivar esos pensamientos. Pero no los puedes desactivar, somos seres humanos, no los puedes desactivar porque sí, sino que tienes que ver que hay una razón, ¿no? Para poder desactivarlo. Porque claro, si yo siempre hago las mismas preguntas a mis alumnos y a mucha gente. De 0 a 100, valora cuánto te sientes de totalmente perfecto y maravilloso. Y no, yo no necesito saber el número, ¿vale? Pero cada uno puede hacer una valoración. Esa valoración es como la bolsa, sube o baja, dependiendo de cómo me encuentre, pero siempre hay un momento que es la crisis cuando realmente tienes esa valoración negativa. Sí. Terrible, ¿no? Y difícilmente la gente reconoce, sobre todo a nivel de intimidad. Otra cosa, si yo diría, dime la cifra, siempre vamos a subir. Claro. Sí. Lo que quiero que escuchan, ¿no? Siempre le vamos a subir. ¿Vale? Para no quedar tan mal, ¿no? Claro, y sobre todo, si eres el primero, lo tienes que decir. Sí, claro. Sí. Entonces, eso es lo que tienes que darte cuenta. ¿Por qué tienes miedo a decir lo que realmente piensas? ¿Entiendes? Solo este mismo reflejo que hemos visto, que lo hacemos todos, es cuando te tienes que preguntar, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que temo? Pero nos cuesta trabajo decirnos la verdad. Y sobre todo decirla. Sí, tenemos una tendencia al autoengaño. ¿No? Y genera mecanismos mentales que generan laberintos mentales. ¿No? Y generan necesidades. Un simple pensamiento. Soy malo. ¿Qué genera? No, pues me hace sentir mal, triste. Una necesidad de ser bueno. Ok. ¿Cómo se es bueno? Tengo que comprar un patrón bueno o malo. Sí. Y aplicármelo. O sea, lo que es ser bueno para uno puede ser para otro otra cosa, valió, ¿no? La espontaneidad. Sí. Estoy poniendo un mecanismo simple para que entendamos el mecanismo. Sí. ¿Vale? Entonces, para poder ser el bueno, imagínate que compras un patrón bueno o malo. Los buenos dan, porque los buenos aman y amar es dar. ¿Vale? Para poder ser el que da, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te puede dar? Entonces no eres el que da. Ah, no, con quien necesita entonces. Con quien necesita que le den. Entonces, ¿cómo vas a elegir tus relaciones? Desde quien necesita lo que yo
creo que me hace ser bueno. Claro. Cuando llevas un año dando, llevas 2 años dando, te empieza a cambiar la energía. Porque al principio te hace feliz, ya no te hace tan feliz. Sí. ¿Verdad? Y entonces empieza a cambiar la versión. De bueno te toman por tonto. Sí. Dar la mano y te agarran el brazo. Es que todos son egoístas porque todos piensan en su... Sí, en su propio en su ombligo, bienestar, ¿no? Pero claro, se te ha olvidado que la elegiste tú porque tenía esas características. Y ahora resulta que eres la víctima, eres el bueno porque eres el que está dando. Y entonces a todos se nos ocurre la misma tontería, le voy a dejar de dar. ¿Vale? Y contra todo pronóstico no se cumple lo que esperábamos, porque nosotros pensábamos que nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Y pensábamos que iba a venir dándose cuenta de su error. Pero viene y te dice, has cambiado. Ah, sí, claro. Ya no me amas. Sí. Ya no eres el de antes. Y tú dices, Dios mío, después de lo que he hecho, sí, me es de bueno, pero eres malo. Pasaste de bueno a malo. ¿A qué has visto la película? Sí. La ha visto todo el mundo. Sí, todo el mundo. Todo el mundo ha visto esa película. Pero no se ha dado cuenta del error. Y la solución no está en seguir buscando patrones bueno o malos más perfectos que aplicarte. La solución está en dejar de pensar que eres malo, que eres imperfecto, que no das la talla, que no mereces. Ahí es el sufrimiento real que después se traslada a relaciones tóxicas. Una relación tóxica siempre se genera desde una necesidad. Entonces la personalidad se conforma, o identidad, como quieras llamarla, se conforma de la suma de pensamientos buenos y malos que tienes de ti mismo. Pero tú crees que eres eso. Pero cuidado, que ahí es la doble vara. Porque tú crees que eres malo, pero necesitas ser bueno. Entonces vas a dar aunque no tengas ganas. Vas a dar no desde la espontaneidad. Y desde ese darte a los demás, no desde la espontaneidad, sino desde una necesidad. Te traicionas a ti mismo. Pero no entiendes qué es lo que falla, porque tú estás siendo bueno. Sí. Yo tan bueno que soy, pero a la vez te está desgastando querer ser ese bueno. Sí, claro, porque te estás obligando a ser bueno porque se supone que es... Que eso es lo correcto. Que eso es lo correcto, cuando en realidad es una falacia. Es una falacia. ¿Tú puedes dar sin que alguien reciba? No. Por lo tanto, el otro está haciendo el papel de malo para que tú seas el bueno. Y entonces andamos buscando claro, quien complemente esa parte. Pero resulta que dar y recibir es lo mismo. No puede ser dar bueno y recibir malo. Claro. Por lo tanto, si dejas de pensar que dar es bueno, pero claro, si sientes la necesidad, buscarás otro patrón, no malo. Entonces esos patrones de necesidad que tienen que ver con nuestros conflictos, que tienen que ver con una palabra que yo he creado, para mí, negativa, eso es lo que me hace sufrir. Y eso es lo que me hace, pero no solo lo que hice mal, sino aquello que no hice, sabiendo que tenía que hacerlo. Y aquello que me dejé hacer. Que permití sabiendo que no tenía que tragar. Entonces, todos son cuentas pendientes que tenemos del pasado. No traumas, cuentas pendientes que se pueden resolver. Es un sentimiento de deuda constante. No, en realidad, en toda experiencia hay un aprendizaje. Saber extraer el aprendizaje de esa experiencia es la clave de resolver el tema del pasado. Y si resuelves el tema del pasado, puedes ser más libre en el presente. Entonces, esa es clave. Para ser libre en el presente, para poder ser espontáneo en el presente, tienes que sanar el pasado. Pero si cronificas el trauma, no vas a poder. Y cómo digo, ya nos platicarás ahorita un poco más de lo que haces y cómo la gente puede acercarse contigo, pero 2, 3 cosas que en el día a día podamos empezar a hacer para soltar ese ataje o esa atadura al pasado
y empezar a sentirnos un poquito más ligeros, ¿qué podría ser? Mira, podemos hacer muchas cosas simples, ¿no? Una cosa que yo siempre recomiendo, igual no tiene que ver con esto, pero ayuda un montón, es agradecer todas las noches. Uh-huh. Agradecer todas las noches, porque estamos tan pendientes de lo negativo, de lo que no ha salido bien, sí, de lo que no tengo, que nos acostumbramos a ver lo negativo, uh-huh, cuando lo positivo está delante de nosotros. Pero tú eliges ver. Dependiendo de tu estado, vas a elegir ver lo positivo y lo negativo. sí. Es lo que diferencia a una persona de otra. Claro. No por lo que esté sucediendo, uh-huh, sino que una persona elige ver. Es tan simple como esto. Sí, es que, todo es tan simple y no lo aplicamos. Es el vaso de agua. uh-huh. Te concentras la visión. En la parte llena, ¿qué sensación te da? Plenitud. Uh-huh. Concentras la visión en la parte vacía, ¿qué sensación te da? Escasez. Uh-huh. Pues el vaso de la vida siempre está medio lleno. El vaso de la vida siempre está medio lleno. Elige dónde quieres mirar. Ya. Eso para empezar, eso sería la recomendación más simple. O sea, siempre si buscamos, vamos a encontrar las cosas que sí tenemos y que sí somos. No, es que nuestras emociones y nuestras sensaciones dependen de nuestro pensamiento. Uh-huh. Entonces, si tú te estás fijando todo el rato en lo que no tienes, no puedes disfrutar de lo que tienes, sí, ni puedes generar una sensación de plenitud. Sí. Resulta que estás vivo, tienes casa, tienes salud y eres infeliz. Uh-huh. ¿Qué estás esperando a quedarte sin casa, sin salud? Claro, para justificar para esa empezar sensación. A darte cuenta Uh-huh. que realmente lo tienes. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, el caso que hemos hablado antes, ¿no? Estas personas, de cosas normales, vamos a decir, que suponen que tienen un trauma con los padres. Claro, para sostener el trauma se tienen que olvidar de las noches sin dormir que han pasado sus padres por ellos. De que asumieron la responsabilidad cuando lo podían haber dejado tirar en la calle. Que le llevaron a un colegio que es el mejor que podían pagar. Que le dieron de comer los mejores alimentos que ellos pudieron comprar. Que le celebraron todos sus cumpleaños. Que le celebraron todas las fiestas. Que velaron cuando ellos estuvieron enfermos. Que les defendieron cuando tuvieron problemas. No hicieron todo eso. Entonces, ¿qué quieres de tus padres? O sea, es que para poder sostener el que no me dejaron ir al concierto, sí, es que mi novio se fue con otra porque mis padres no me dejaron ir al concierto. Claro, no puedes ver todo lo demás, porque si no, no puedes sostener. Sí. Entonces, empezar a ver todo lo bueno que hicieron mis padres por mí, pues sería un buen inicio. Y ahí se quita el tema del trauma. Bueno, claro, pero en realidad es como es un pensamiento, ¿no? Entonces, cuando haces tú un taller, no vemos igual cuando hay personas en el taller que son hijos y son padres, no ven igual la relación. Uh-huh. Ya. ¿No? Entonces, a veces hacerles ver cosas así de broma, ¿no? Les digo, claro, estamos todos de acuerdo que vosotros, evidentemente, en parte no sois felices porque tu padre hizo esto o no hizo lo otro, ¿no? O sea, ¿realmente pensáis que sois infelices por lo que hicieron vuestros padres? Sí. Muy bien. Pues les digo, pues entonces nunca llevéis a vuestros hijos al psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo le va a decir a tu hijo que la culpa de todos sus problemas es tuya. ¿Qué te parece? No puede ser. O sea, aquí hay un error de vara de medir. Sí. Volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando yo estoy en conflicto soy el bueno. O sea, y entonces vamos creando realidades. Entonces, lo importante es que hacer un compromiso contigo mismo. Y decir, vale, asumo la responsabilidad de todos mis pensamientos. Entonces, ¿podría haberlo pensado de otra manera? ¿Podría ser feliz ahora? Sí. ¿Por qué no lo soy? ¿Me está sucediendo ahora aquello negativo que me sucedió en el pasado? No. Entonces, ¿por qué no me permito ser feliz? Si ahora no está sucediendo nada. Uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, es cambiar el punto de visión, cambiar el punto de partida del pensamiento,
salirte de la realidad habitual que hemos creado y que hemos tomado como real, y entonces hay cosas que son magia. O sea, por ejemplo, ahora, ¿qué me cuesta a mí ser espontáneo? ¿Por qué me costaba antes tanto? No, pues se ha liberado. Entonces, podemos hacer muchísimo, pero primero es asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que haces tú, Álvaro? Cuéntanos un poquito de lo que haces, cómo ayudas a las personas, evidentemente a partir de tu experiencia de vida y todo esto, para ir soltando esta parte y encontrar un poquito más de tranquilidad, de paz y este punto de vista más hacia la vocación, lo que me hace ser feliz y empezar a tener un diálogo interno diferente. Bien, pues lo primero es que le digo a la gente es que es muy difícil ser un ser humano en el siglo XXI. Ok. ¿Por qué? Porque te meten en tu cabeza un pensamiento que es altamente nocivo, que actúa como un virus, que es tú puedes ser lo que quieras. O sea, si un ser humano ya tiene dudas, que te digan tú puedes ser lo que quieras. O sea, imagínate el caos, la ansiedad y la angustia que es. Sí. ¿No? O sea, lo que quieras. O sea, puedo ser piloto de Fórmula 1, pívot de la NBA, puedo ser lo que quiera. Lo único es que te tienes que empeñar en eso, ¿no? Entonces, eso lleva a muchísima confusión. Antes no había tanto problema porque no había tanta información. Sí. Antes no había tanto problema porque no había tantos manuales para ser humano de forma perfecta. Entonces, al no tener tanta información de fuera, era más fácil y más sencillo ser tú mismo. Claro, sí. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar porque nos ha tocado vivir aquí. Es porque estamos preparados para vivir con esto. ¿Vale? Sí. Entonces, lo importante es empezar a darse cuenta que yo no he venido aquí a ser lo que sea. He venido aquí a ser Álvaro. Y a Álvaro le gusta el azul, a Álvaro le gustan los plátanos, a Álvaro le gusta el mar. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, eso me define como Álvaro. Todo lo que haga desde una necesidad de ser me puede alejar del ser. Entonces, nos sentimos fracasados porque nos dicen que el éxito es X. Si el éxito sería ser feliz y vivir en paz, nos trazaríamos otros objetivos. Sí. Porque ¿qué sucede cuando nos crean una realidad que no, tú es que tienes que ser eso y encima tienes que ser el mejor? Y tienes que visualizarlo y tienes que crearlo y tienes que pensar todo el rato soy el mejor, bajo un patrón de realidad del winner y el loser, donde solo uno es el winner y todos los demás son losers. Sí. ¿No? Entonces, claro, si la felicidad es ser el winner, pues van a ser infelices todos, porque solo hay un campeón olímpico. ¿Y qué sucede cuando ese campeón olímpico o esa campeona olímpica, después de ganar 10 medallas y batir todos los récords, entra en depresión profunda y se quiere suicidar? O sea, ni el winner. Sí, entiendo. Entonces, tenemos unos modelos de realidad distorsionados. Tenemos unos objetivos a alcanzar desmedidos, incontrolados, porque solo tienes que elegir. Vale, voy a ser pívot de la NBA. Oye, perdona, pero no mido 2,20 m ni soy negro. O sea, y encima, no me sale fácil. No le atino, ¿vale?, a la canasta, ¿no? No, pero si te empeñan lo van a conseguir a costa de tu infelicidad. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Generar un pensamiento negativo tras otro sobre ti, de ser imperfecto. No me sale, no lo he logrado, no estoy siendo como tal. Sí. Claro. Ese es el gran problema. O sea, el gran problema que tiene la mayoría de la gente ahora. Mira, yo he tenido casos con personas que eran infelices y después de hacer un trabajo bastante serio, se dieron cuenta que ya lo tenían todo para ser felices. Y que no tuvieron que cambiar nada para ser felices. Otras personas han tenido que cambiar muchas cosas para ser felices. O para sentirse bien, o para sentirse a gusto, para sentirte cómodo con tu vida, con tu existencia, con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la vocación, ¿no? Entonces, claro, para mí hay una llave maestra para esto, que es la astrología, que nos da una información clave, ¿no?,
de la esencia arquetípica de la persona. Donde ahí le puedes ayudar a la persona a que reconozca cosas que ni siquiera sabe. O sea, hay gente que tiene talento artístico, pero ha decidido, como le han dicho que puede ser lo que quiera, ha decidido... Tiene que ser contador, ¿no? Sí, bueno, contador no elige ser nadie. Algunos se conforman, pero a algunos les encanta. Sí. Y disfrutan haciendo cuentas. Y son Sí. felices haciendo cuentas, ¿no? Entonces la clave no está en el... Por eso yo muchas veces envidiaba a personas que decían, joder, pero ¿por qué me complicaré tanto la vida? Pero si mi amigo Pepe con 2 cervezas en el fútbol es feliz. Y sus 2 hijos no hace falta. Bueno, pues esa es... Cada uno tiene que encontrar su felicidad, no la felicidad. Cada quien debe Cada uno tiene que construir encontrar su éxito, no el éxito. Ya. ¿no? Ujú. Entonces, cuando caes en la trampa del falso éxito, es decir, el falso éxito es necesitar encontrar el reconocimiento de la afuera. Te haces dependiente del éxito, te haces dependiente del likes y puedes caer en la tentación de traicionarte a ti mismo Claro. por el afuera. Sí. Entonces, bueno, cada persona pues tendrá su punto de toque y lo enfocaremos. No vamos a hablar de todos los temas. Ujú. Pero básicamente es eso, es darnos cuenta que nos trazamos objetivos que no somos y sobre todo, con todos hay que empezar, es decir, eliminando los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos. Esa es la clave. Yo, gracias a que elimine muchos pensamientos negativos, ahora resulta que he ganado en espontaneidad, he ganado en sentirte felicidad, más pleno. en estar a gusto conmigo mismo. Y porque la vocación no es hacer algo. La vocación, desde la alquimia, tiene que ver con el ser. No tiene que ver con el hacer. Lo que pasa es que es importante que el hacer esté en armonía con el ser. Con el ser. Ujú. Pero no partiendo del hacer y tratar de poner el ser en armonía con el hacer. Es forzar, ¿no? Sí, Ujú. forzarte a ser, ¿no? Es decir, primero, evidentemente, conectas contigo, o sea, recuerdas quién eres, porque ya sabes quién eres. Solo tienes que recordarlo. Entonces, para tener algo visual, es que desde la alquimia no queremos que la gente cambie, sino que sea él. Ujú. Y si se ha olvidado de quién es, que recuerde quién es. ¿Entiendes? Para que pueda ser Sí. y pueda tomar las decisiones adecuadas con lo que es y no con lo que necesita ser. Ujú. Porque después, claro, hay tantas cosas con las que hay que trabajar. Por ejemplo, una que tengo que trabajar mucho es con el tema del amor. ¿Por qué? Pues porque nos mandan mensajes a través de las películas de Hollywood de que hay un Richard Gere, lo tiene todo, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque le falta el amor. Ujú. Entonces nos mandan ese mensaje. Si no eres feliz es porque te falta el amor. Si no eres feliz, entonces, claro, en vez de encargarte de trabajar contigo mismo, estás esperando el amor. Claro. Entonces, cuando por fin tienes una persona, pones en los hombros de la otra persona la responsabilidad de que tú De seas que feliz. tú seas feliz. Sí. Y claro, no va a funcionar. Sí. Y no ha funcionado. Porque como mucho, esa persona tendrá las claves para ser feliz ella. Ujú. Pero no. Pero si no ha encontrado las suyas, pues menos va a encontrar las aceptamos el tuyas, rol, ¿no? aceptamos el rol y nos comprometemos. No te preocupes, yo te voy a hacer feliz. O estoy aquí para hacerte feliz. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque nos han vendido esa moto y la hemos comprado. ¿Y si no es así? Esa es la gran pregunta. ¿Y si no es como me lo han contado? Sí. Y perdemos la felicidad propia por querer hacer feliz al otro, ¿no? No, es que cursa con eso. Porque nos dicen que sacrificarte por el otro es bueno. Ajá. Sí. ¿No? Eso es amar. Ujú. ¿Amar a quién? ¿Amar a quién? Cuando yo me estoy sacrificando por el otro, ¿me estoy amando a mí mismo? No. Sí, me estoy dejando de lado, ¿no? ¿Le estoy haciendo un favor al otro? No, porque estoy siendo uno que realmente no Que soy. no soy. Por lo tanto, ¿se está enamorando de mí? No, se está enamorando de un personaje. Antes o después no voy a poder seguir sosteniendo el personaje. Sí. Y va a tronar. Y voy a sufrir porque estoy en crisis. Cuando en realidad va a ser un buen momento para que te replantees. Ujú.
Para y replantea. ¿Realmente es así? ¿O realmente tienes que ser feliz tú? Y a partir de ahí, compartir tu felicidad. Claro. ¿Necesito ser un buen padre o necesito ser un padre feliz? Y hay diferencia entre eso. Es que el buen padre se sacrifica, deja de ser feliz. Es que yo dejo de hacer todo por ti. Mal negocio. Mal negocio. Va a acabar mal. Sí. Sí, sí, sí. Y no sería cambiando de forma de ver. ¿No sería más inspirativo para que tu hijo sea feliz? Que tú seas feliz. feliz. Que tú seas feliz. Claro. ¿Y cómo eres feliz tú? Haciendo las cosas que te gustan. Pero si decidimos que la vida es hacer las cosas que no te gustan, para después ahorrar dinero y en 15 días hacer las cosas que te gustan. Sí. Tú has creado esa realidad. Sí. Lo importante es que esa realidad te hace feliz, ¿no? Y cuesta trabajo aceptar que a veces no es eso, ¿no? Lo que nos está haciendo, o más bien es eso que hemos creado y creído que no nos está trayendo esa plenitud que sí, queremos, claro. ¿no? Entonces, por resumir, las claves están en ti. Arregla la relación contigo mismo y el afuera cambiará mágicamente. Me encanta, Álvaro, eso. Y podríamos seguir hablando aquí horas y horas. Sin embargo, bueno, pues tienes ya los planteamientos que diste ahorita. Creo que ya nos dan para quedarnos ahí escudriñando un poquito, pero sobre todo encontrar un poco más de ir hacia adentro, este diálogo interno, transformarlo y sin desesperación, por así decir, empezar a reencontrarte contigo mismo, ¿no? Así es que, bueno, cuéntanos un poquito qué tienes, das entrenamientos, das asesorías, qué es lo que tú haces y dónde la gente también te puede encontrar. Yo hago acompañamientos, doy talleres, vamos a decir, simples, sencillos, porque, bueno, es sencillo, ¿no? Que sea fácil, de mentalidad. Básicamente 3, de vocación, de conectar con tu vocación, de replantearte las relaciones de amor y replantearte las relaciones de familia, porque pienso que son los 3 ejes que nos dan estabilidad a todos. Si tú tienes esos 3 ejes equilibrados, ya es seguir el juego. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a seguir eligiendo y nos vamos a seguir equivocando. Entonces es muy importante comprender que equivocarse no es un pecado, equivocarse no es un drama, equivocarse no es ya valió, es parte del juego, tanto en cuanto seas capaz de aprender del error. Pero cuando en vez de aprender del error y decir me equivoqué aquí, decides pensar soy malo o soy imperfecto, empieza a haber cortocircuito. Empiezas a alejarte de estar en paz contigo mismo, empiezas a alejarte de estar en armonía. Por eso la flor de loto es el símbolo de la sabiduría. ¿Por qué es el símbolo de la sabiduría y no de la belleza? Porque es la belleza que nace de la mierda. Ya. Entonces, en todo ese pasado, entendido. En todo ese pasado que hay mierda, no sabes mirar. Ahí hay belleza a través de un aprendizaje. Sí. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Porque todo esto se ajusta perfectamente a una parte del Nuevo Testamento donde a Jesús le invitan a una lapidación. ¿Y qué les dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos los puritanos necesitan ser puritanos porque tienen pecado de impureza. Sí. Por eso cada vez que ven algo que les recuerda a su error, se escandalizan y juzgan el afuera. Y eso se aplica en la actualidad en cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier pensamiento negativo genera ese estado. Entonces, claro, evidentemente se retiran todos, pero ella también se sentía mal, no se sentía orgullosa de lo que había hecho. Claro.
porque puedes estar en paz o no con lo que has hecho. Y entonces le pide a Jesús que le perdone, pero Jesús le dice, yo no te juzgo. Muy importante. Insiste más y entonces le dice, no pasa nada. Si ya has aprendido, y no peques más. Le manda penitencia, le manda castigo, le dice que vaya al infierno. No. Le dice, si ya has aprendido, no hay problema, puedes seguir la vida. ¿Y estos talleres que das, los das presenciales, en línea? ¿Cómo los impartes? Lo que pasa es que enseño astrología en línea, espagiria, porque son materias, es decir, más extensas y combinadas con presenciales. Y después hago presenciales también de elaboración de remedios y también presenciales de laboratorio, haciendo un proceso de transformación interior al mismo tiempo que haces un proceso de transformación en el laboratorio con una planta. Wow. Y después pues hago talleres vivenciales, porque la magia del arquetipo facilita hacer cambios, ¿no? Como los 12 trabajos de Hércules, sí. que es 12 juegos que representan una vida entera y que de alguna manera cuando tú entrenas un arquetipo en pequeñito, te estás preparando para cuando venga la gran prueba en grande. Sí. Para que en vez de ser una crisis sea un disfruto, sea un cambio. Porque un cambio siempre va a ser una crisis. Sí, claro. Porque dejas algo atrás y dices algo nuevo. Sí. ¿No? Siempre va a ser una muerte. Porque muere tu yo viejo y nace un nuevo yo mejorado. Sí. Entonces esta es la parte positiva de la crisis. Y que jugando puedes prepararte para la vida. Después está el taller de vocación, que dentro de poco voy a dar uno mañana. Haremos una aquí en Guadalajara y después otro dentro de 15 días. Y la gente en tus redes sociales se puede enterar de dónde estás dando esto, sí, para que te contacten para consultas, seguimiento y todo esto. Sí. Ahí lo pueden encontrar. Sí, ahí bueno, sí, lo voy anunciando sobre la marcha. Ok. Tampoco, no voy a fustigar mucho, pero no me manejo muy bien con las redes. Falta de experiencia ya. Pero ahí te pueden mandar mensajes, ¿no? Sí, pueden mandar mensajes y yo responderé a lo que quieran. Y te encuentran entonces como Álvaro-Remiro. Sí. Álvaro-Remiro en las redes sociales, lo pueden encontrar para quien lo quiera contactar. Y pues me siento muy, muy contento, muy honrado de que hayas estado en este espacio. La verdad es que nos has dejado muchísima sabiduría y sé que podrías dar un curso entero aquí, ¿no? Pero vámonos quedando con esto para procesarlo y los que querramos continuar con este conocimiento y todo, bueno, pues te podemos seguir encontrar, insisto, @Álvaro-Remiro. Y pues simplemente decirte gracias. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarle a las personas para que hoy empiecen a transformar esas creencias? Pues sí, lo primero es cuestionarse, ¿no? Cuestionarse las cosas. ¿Yo por qué me las he cuestionado? Porque, como te he dicho antes, fracaso muchas veces porque he intentado muchas cosas que no me funcionaron. Entonces dije, pues tiene que ser otra. Y no me funcionó y tiene que ser otra. Por eso he llegado a conclusiones y sé que algunas técnicas te quedas a medias. Lo importante es seguir intentándolo. Si tú te mueves, el universo se mueve. Yo confío en la inteligencia de las personas y del universo. Entonces, cuando tú tienes intención y quieres algo, tú intenta, que aparecerá. Porque tú eres capaz de crear las oportunidades. Pero si creas que no estoy traumatizado, ya valió conmigo, eso es lo que va a ser para ti. Y le animo a la gente que se cuestione todo, que se cuestione a sí mismo, se haga preguntas a sí mismo y filosofe. O sea, esta charla que hemos tenido es una filosofada. Una filosofada, sí, exactamente. Vamos a intentar ver cosas y yo animo a la gente a que filosofe, a que se cuestione las cosas, a que no siga manuales de comportamiento fijos, estándares para todo el mundo. Porque todos somos distintos y solo tenemos una forma de ser feliz, que es ser nosotros. Autenticidad y espontaneidad. Sí, y hacer tus valoraciones. ¿Cuánto honestas contigo mismo? ¿Cuánto me siento de espontáneo? ¿Cuánto
me considero perfecto, es decir, mi autoestima, realmente tengo seguridad en mí mismo, pues eso es lo que tengo que trabajar. Y dejar de preocuparte de otras cosas. Ese sería el primer trabajo. Mejorar la relación contigo mismo, mejora todo en tu vida. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo, encantado, ojalá que podamos tener un siguiente episodio en algún otro momento y seguimos indagando en todo esto, pero de verdad un honor tenerte aquí, gracias por haber compartido todo esto y bueno, pues con esto estamos ya cerrando este capítulo que creo que nos ha dejado muchísima enseñanza, hay que volverlo a escuchar para que nos caigan los 20, como decimos aquí en México, y simplemente, bueno, agradecerte que hayas estado escuchando o viendo este podcast, que si te sirvió, si sientes que esto le puede ayudar a alguien, compártelo. Si estás escuchándonos en Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5, y si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario y compartir este video. Así es que gracias, acuérdate en mis redes sociales @IvánMartzOficial, ahí me puedes encontrar. Y bueno, gracias, infinitas gracias. No olvides que me encanta que estés aquí y nos vemos en el próximo episodio.